Bienvenido a un nuevo video. En este nuevo video estaremos haciendo ejercicios de un nuevo método que se llama integración por sustitución trigonométrica. Empezamos con un poquito de teoría para después hacer algún ejercicio. Nos dice, la integración por sustitución trigonométrica sirve para integrar funciones que tienen la forma, y aquí tenemos tres formas con las cuales podemos trabajar con este método de integración. Cuando tenemos un radical y aquí dos funciones que se estén restando o que se estén sumando o igual que se estén restando pero de diferente posición. La letra A siempre viene siendo una constante, un número. La letra U siempre viene siendo la función o la que tiene la variable x. Entonces, estos tres tipos de funciones o esos tres radicales son los que nos vamos a encontrar para poder integrar por este método. Luego nos dice, este método se basa en el uso de triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras y en las identidades trigonométricas. El objetivo de este tipo de integración es eliminar el radical en el integrando. Entonces, lo que requiere este método o lo que se requiere hacer es que este radical se vaya eliminando para que al final nosotros tengamos una integral bastante sencilla. De eso se trata este método. Y para aplicar esto tenemos que identificar algunas identidades que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, algunas identidades pitagóricas son estas de las cuales vamos a trabajar. Ya nosotros vamos a ir viendo en algunos ejercicios donde podemos ir sustituyendo. O algunas identidades recíprocas. Este tipo de identidades también nos van a servir mucho para poder ir simplificando este tipo de funciones de integración para ir eliminando el radical. También tenemos que tener en cuenta funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, estas normalmente ya las conocemos, la de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Recuerden, aquí trabajamos con un triángulo rectángulo con cateto opuesto, cateto adyacente respecto a este ángulo y la hipotenusa. Por ejemplo, para un seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Hay que recordar un poquito estas funciones trigonométricas y también el teorema de Pitágoras. Recuerden, el teorema de Pitágoras viene siendo este, que viene siendo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado cada uno de ellos. De aquí de este teorema de Pitágoras ya podemos hacer algunos despejes, despejando la C, o sea la hipotenusa, nos quedaría de esta forma, despejando el cateto opuesto respecto a este ángulo, que es A, y el cateto adyacente respecto a este ángulo, que viene siendo B. Podemos hacer algunos despejes de aquí para poder encontrar estas funciones o estas variables que nos van a servir para este cálculo de integraciones. En resumen, debemos de tener en cuenta esta parte. Por ejemplo, como les comentaba, los tres tipos de radicales que nos vamos a encontrar para este tipo de integración vienen siendo estos tres. Radical que contiene la función integrando. Ahora, en cada una de estas funciones vamos a tener diferentes tipos de funciones al momento de ir derivando, de ir buscando la función u, después la derivada. Por ejemplo, esto se le llama sustitución o cambio de variable, que ya lo hemos visto en algún método o en algún video anteriormente. Y para cada uno de estos radicales vamos a encontrar tres tipos de triángulos rectángulos o tres formas de identificar más bien estas funciones que tenemos con radical. Entonces, ya dependiendo del ejercicio, si lo tenemos de esta forma, vamos a utilizar este triángulo rectángulo. Si tenemos este radical, vamos a utilizar este triángulo rectángulo. Si utilizamos o si vemos un radical de esta manera, vamos a utilizar este de aquí. Recuerden, cada uno de ellos lleva su función que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, para este radical es un tangente con un secante. Para este viene siendo también un secante
y tanto su derivada de esto sería secante por tangente, claro, multiplicado por la constante a. Entonces, este sería como un resumen, el cual nos va a servir para identificar nuestras funciones que vamos a integrar. Recuerden bien estos tres triángulos rectángulos que vamos a utilizar. Empezamos con el primer ejercicio. Tenemos la integral, o nos pide la integral del radical de 4 menos x cuadrada. ¿Sí? Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada respecto de x. Entonces, primero que nada, tenemos que identificar qué tipo de integral es. Por ejemplo, esta integral viene siendo, o este radical viene siendo un tipo de integral de esta forma, o un radical de esta manera, que viene siendo a cuadrada menos u cuadrada. Recuerden, la letra a siempre es la constante, la letra u siempre es la función que lleva la variable, en este caso la x. Entonces, a cuadrada vale este 4 y u cuadrada vale este x cuadrada. Y como pueden ver, el signo negativo sí lo cumple aquí. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cuánto va a valer a? Pues simplemente, si a cuadrada vale 4, a va a valer simplemente 2, ¿verdad? Y de esa forma vamos a ir identificando. Entonces, este es el radical que vamos a utilizar, por lo tanto, este es el triángulo rectángulo que vamos a trabajar en este ejercicio. Nada más hay que recordar bien el triángulo rectángulo que utilizaremos o simplemente utilicen el teorema de Pitágoras para identificar cuál es el triángulo que vamos a trabajar en cada uno de esos ejercicios. Entonces dijimos que a va a valer 2, porque 2 por 2, 2 al cuadrado me da este 4 de aquí. Y u cuadrada vale x cuadrada, pero ¿cuánto va a valer u? U va a valer simplemente la x, ¿verdad? Porque x al cuadrado me da la x cuadrada. Y es lo que tenemos que saber para después sustituir los valores aquí en este triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí ya dijimos que la a viene siendo un 2. Vamos a sustituirlo entonces en este triángulo que puse nuevamente aquí. La hipotenusa que viene siendo a vale 2. Cateto opuesto que viene siendo u vale x nada más porque x al cuadrado viene siendo la x cuadrada, lo que vale u cuadrada. Y aquí en el radical que tenemos aquí en el cateto adyacente, pues simplemente es el mismo que tenemos en el radical, 4 menos x cuadrada, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la sustitución de los datos que ya identificamos nosotros. Después de tener estos datos, ahora sí vamos a empezar a buscar un cambio de variable por medio de las funciones trigonométricas y algunas identidades. Por ejemplo aquí, yo ocupo eliminar este radical. De hecho, de eso se trata este método, eliminar el radical. ¿Cómo creen que voy a eliminar el radical? Utilizando, por ejemplo, una función trigonométrica donde incluya el cateto adyacente, que en este caso es el radical, que es el que me interesa eliminar. Entonces utilizo el del cateto adyacente. Y nosotros podemos darnos cuenta que coseno de este ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí se encuentra el cateto adyacente, el que nos interesa sustituir para después eliminarlo. Entonces, sustituimos aquí en esta función trigonométrica, cateto adyacente es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, y la hipotenusa viene siendo este 2. Ahora, como me interesa despejar el radical, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a este coseno y me quedaría algo así. 2 coseno de teta igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Ahora, esto nos sirve hacerlo de esta manera para después sustituir o hacer ese cambio de variable. En vez de poner radical de 4 menos x cuadrada, voy a escribir lo que vale este radical, que viene siendo 2 coseno de teta. Lo sustituyo y me va a quedar algo así. Integral de 2 coseno de teta. Y como pueden ver, ya eliminamos el radical. Ya va a ser un poco más sencillo. Ahora, vamos a dejar todo respecto de la variable de teta. Entonces, este de x hay que eliminarlo. Hay que sustituir una función donde la x se elimine. Por lo tanto, ocupo la derivada de x para después sustituirlo aquí. ¿Cómo vamos a
hacerlo, hay que buscar los lados donde se encuentre la X. En este caso es el cateto opuesto. Ya después de identificar el cateto opuesto, debo de buscar otro lado, pero obviamente que sea sencillo para después derivar. Entonces el otro lado viene siendo la hipotenusa, para no utilizar el radical, porque ya sería un poquito más complejo para derivarlo. Entonces, yo voy a trabajar con el cateto opuesto, es donde está la X, y la hipotenusa, que es más sencillo de derivar. Entonces, para un cateto opuesto, para una hipotenusa, si buscamos las funciones trigonométricas, nos damos cuenta que vamos a utilizar la de seno de teta, que viene siendo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyo lo que vale cateto opuesto, que es X, la hipotenusa vale 2, despejo la X y este 2 pasaría multiplicando a este lado y me quedaría algo así. X igual a 2 por seno de teta. Después de tener el despeje de X, lo debo de derivar para después tener el de X y sustituirlo aquí. Entonces la derivada de X es de X. La derivada de 2 coseno de teta, perdón, de 2 seno de teta, el 2 es constante, lo dejamos aquí. La derivada de seno es coseno, pero en este caso estamos trabajando con la variable teta. Derivada de seno de teta es coseno de teta y recuerden siempre agregarle el diferencial. Por eso le ponemos el diferencial aquí. Entonces ya podemos sustituir lo que vale de X, que viene siendo 2 coseno de teta respecto de teta. Lo sustituimos aquí en vez del de X y ahora sí podemos ver que todo me quedó en términos de la variable teta o de la variable del ángulo, ¿verdad? Si lo quieren mencionar así. Ahora sí, ya eliminamos el radical. Ahora vamos a simplificar un poquito esta expresión, que podemos hacer esto. 2 por este 2 me queda 4. Y ese 4 lo puedo dejar fuera de la integral porque es una constante. Y coseno por coseno me queda coseno cuadrado de teta respecto de teta. Ahora, aquí ya teniendo ya simplificado la expresión, tengo un coseno al cuadrado. Voy a utilizar una identidad trigonométrica que usamos en algún video anterior del método de integración trigonométrica, que viene siendo esta identidad que tenemos aquí. Coseno cuadrado de x, voy a sustituir esta parte, pero ahora no estamos trabajando con la x, estamos trabajando con la variable de teta. Entonces simplemente cambiamos esa variable. Por lo tanto, entonces en vez de poner coseno cuadrado, voy a escribir 1 más coseno de 2 teta sobre 2, que viene siendo esta parte de aquí. Esto ya lo vimos en algún video anterior, en el método de integración trigonométrica. Si no lo han visto, les recuerdo, chéquenlo, véanlo para poder entender este tipo de ejercicios. Ahora, continuando con este ejercicio, ya sustituí lo que vale coseno cuadrado, ya lo tenemos aquí. Este 2 que está en el denominador puede salir o lo podemos dejar fuera de la integral como 4 entre 2, ¿verdad? Porque está en el denominador. Y 4 entre 2, pues simplemente me va a quedar un 2. Y lo demás lo dejamos igual, 1 más coseno de 2 teta, 1 más coseno de 2 teta. Todo respecto de teta. Listo, ya tenemos ahora una integral bastante sencilla. Por ejemplo, el 2 lo dejamos igual, una constante. La integral de 1 respecto de teta viene siendo solamente teta. Y la integral de coseno de 2 teta, recuerden, aquí podemos aplicar una fórmula directa que nos dice la integral de coseno de AX, esa es la fórmula, de esa forma la conocemos, viene siendo seno de AX entre A, pero en este caso es seno de 2 teta entre este mismo 2 que se encuentra aquí. Entonces ya tenemos la integral de estos dos términos, como pudieron ver, ya fue una integral bastante simple. Ahora vamos a multiplicar 2 por teta, me queda 2 teta. Y al multiplicar este 2 por este término de aquí, pues se me va a cancelar, aquí voy a tener un 2, se me va a cancelar este 2 con este 2 y solamente me va a quedar seno de 2 teta, ¿verdad? La parte del numerador. Ahora, aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica nueva que no hemos utilizado en ningún video anterior para esta función seno de 2 teta. Este término va a pasar igual, pero para seno de 2 teta vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Siempre que vean
seno de 2x o seno de 2 teta, siempre hay que sustituirla para que se nos haga más simple la expresión como 2 seno de teta por coseno de teta. O si fuera x, seno de 2x sería 2 seno de x por coseno de x. Simplemente es lo mismo escribirlo de cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, lo podemos escribir así. 2 teta pasa igual, y en vez de poner seno de 2 teta, voy a poner 2 seno de teta por coseno de teta, que viene siendo esta identidad trigonométrica. Ahora, en el siguiente paso, aquí no podemos dejar ya la solución porque tenemos una variable diferente con la cual iniciamos. Ahora vamos a hacerlo como cuando trabajamos el cambio de variable, método de cambio de variable. Hay que regresarnos a la variable x. Pero ¿cómo nos regresamos a la variable x? De aquí de este cuadrito vamos a buscar alguna variable donde pueda hacer algún despeje para sustituir y dejar todo en términos de x. Por ejemplo, para este teta, ¿de dónde puedo despejar ese teta para poder sustituirlo aquí? Por ejemplo, de aquí de la función x igual a 2 seno de teta, yo puedo despejar este ángulo o la variable teta, que viene siendo mi despeje quedaría de esta manera. Vamos a ver por qué queda así. Este 2 que está multiplicando a seno, al pasarlo del otro lado queda dividiendo, por eso queda x entre 2. Y después, este seno que está multiplicando a teta, al pasarlo del otro lado, quedaría en el denominador, pero no es correcto dejarlo en el denominador. Recuerden, una variable, al pasarlo hacia arriba, siempre cambia de signo, ¿verdad? Entonces, en vez de poner seno en la parte del denominador, lo voy a poner arriba en el numerador como seno inverso o seno a la menos 1. Ese sería el despeje de teta de esta función. Y esto es lo que voy a sustituir. En vez de poner teta, voy a escribir seno a la menos 1 de x entre 2. Y ahora sí, ya hice ese cambio de variable para dejarlo en términos de x. Ahora, para esta parte de aquí, este 2 lo puedo dejar igual, es una constante. Y para sustituir un seno de un ángulo, seno de teta, buscamos aquí alguna función, por ejemplo esta de aquí, nos dice que seno de teta es igual a x entre 2. Por lo tanto, seno de teta lo puedo sustituir aquí como x entre 2, que sería, este 2 queda igual, y en vez de poner seno de teta voy a escribir x entre 2, que viene siendo esto de aquí, x entre 2. Y esto está multiplicando a un coseno de teta. Buscamos nuevamente aquí un coseno de teta, en este caso es este de aquí de arriba, para dejarlo todo en términos de la variable x. Por lo tanto, coseno de teta viene siendo todo esto, ¿verdad? Entonces todo esto lo voy a sustituir y lo voy a poner aquí, multiplicando todo, porque recuerden es 2 por seno por coseno. Me quedó todo multiplicado. Ahora, vamos a simplificar algunos términos. Este término lo vamos a dejar igual, no se le hace nada, se queda exactamente igual. Pero aquí, en esta parte, este 2 que se encuentra aquí lo puedo cancelar con este 2 de aquí de abajo, ¿verdad? Uno de arriba con uno de abajo se cancela. Y solamente me va a quedar esta x multiplicada por este radical entre este 2, que me quedaría algo así. Por lo tanto, ya todo me quedó en términos de la variable x. Ahora sí le puedo agregar la constante de integración y ahí tenemos la solución a este ejercicio por el método de sustitución trigonométrica. Bueno, pues espero se haya comprendido. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Les voy a dejar un ejercicio para que traten de hacerlo. Si tienen dudas, igual coméntenlo y los espero en el próximo video.